Buenas tardes. Hoy concluimos el ciclo que hemos dedicado desde el pasado 4 de noviembre a divulgar y a conocer la obra del escritor y pintor jiennense, aunque afincado desde muy niño en Córdoba, Ginés Liébana. La idea de esta jornada fue desde el principio abordar la obra de Ginés desde una perspectiva amplia y lo más rigurosa posible, teniendo en cuenta que el propio Ginés muchas veces ha sido poco cuidadoso, digamos, o ha tenido poco interés a la hora de divulgar su obra, de someterla a análisis. Él siempre ha estado más pendiente de la creación que de todo lo que tenía que ver alrededor de ella, ¿no? Tanto de la edición en el caso de su obra literaria o la producción en el caso de su obra teatral, que además es difícilmente producible. Y en el caso de la pintura también es un pintor que con los galeristas ha tenido una relación mala o inexistente prácticamente, ¿no? Entonces, para combatir un poco eso, nacen estas jornadas con la idea también de que queden recogidas luego, tanto a través de la emisión que se hace en directo y que luego queda registrada, y a través de los distintos artículos y textos de conferencias de estas jornadas, pues quede nuevas perspectivas sobre la pintura, la poesía, los diarios y el teatro de Ginés, ¿no? Que han sido los 4 aspectos que hemos abordado. Hoy, para acabar, tenemos con nosotros a Olga Redondón, profesora gaditana que bueno, ha estudiado o ha trabajado en el grupo Cántico, y con ella pues queríamos pues tener una mirada sobre lo que han sido los lievadramas, ¿no? o la obra dramática de Ginés, que comenzó pues a publicar en los años 80 y que ha sido siempre una parte fundamental de su vida. Buenos días, Olga, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Félix, por invitarme a participar en este homenaje a Ginés en su centenario. El propósito de esta comunicación es, dentro de lo posible, esclarecer las claves de la obra teatral de Ginés Liébana. Puede parecer sorprendente porque a Liébana siempre se le conoce como el artista que ilustró la revista Cántico en los años 40 y se le relacionó desde entonces y hasta hoy a la pintura. Sin embargo, además de con el pincel, Liébana ha demostrado ser hábil con la pluma. Una veintena de títulos lo avalan, entretejidos todos por la dispersión y por el ingenio. Su producción teatral publicada, que es realmente difícil de encontrar en librerías, no es demasiado extensa. Ahí están El navegante que se quedó en Toledo, de 1988, Penumbrales de la Romeraca, de 1990, El mueble obrero, Redoble bárbaro, también de 1990, por ejemplo. Los propios títulos son botones de muestra de una de las particularidades más evidentes de su dramaturgia: la deformación del lenguaje y la ruptura con la concepción tradicional de un género o una estética concreta en aras del humor y del absurdo. La absorción de estilos diversos le permite dar saltos mortales y pasar de las pullas quevedescas a las técnicas surrealistas, del eco de los grandes dramaturgos clásicos al esperpento, del vuelo operístico al teatro del absurdo o al espectáculo de títeres. Este saltimbanqui del ingenio, que con una descarada intención lúdica pone a prueba el lenguaje y la racionalidad del lector, ofrece una propuesta estética completamente humorística, original y sugerente, fuera del panorama editorial convencional. Una propuesta que busca además el sincretismo de todas las disciplinas artísticas que cultiva. Un ejemplo de ese sincretismo artístico lo podemos ver en su obra teatral Resucita Loto. Resucita Loto se publicó por primera vez en 2011. Su primera edición está perfumada con una fragancia creada por Jesús del Pozo para tal caso. Utiliza las tipografías y los colores para marcar los caracteres de cada uno de los personajes. Además, es curioso el recorrido de este drama porque nació siendo un teatro leído y se convirtió en libreto de ópera de cámara, gracias a las partituras del compositor Alberto Arroyo y a los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que estrenaron la obra en Zaragoza en marzo de 2013, con más de 50 músicos y 4 intérpretes de ópera. Esta obra dramática de Liébana
narra los amores desgraciados de ultratumba entre Resucita, se llama la protagonista, una joven fallecida que evoca a las heroínas de belleza clásica, y el joven enamorado Agustinico Rigores, que lejos de ser el prototipo correspondiente al ideal de su amada, es un taxista, terruñero y bruto, obsesionado por el recuerdo de su novia difunta, a la que no deja descansar en paz con sus coplas dolientes. Se añade a esta historia de espectros la aparición de seres fantásticos, marinos, que raptan la voluntad del joven y alteran la percepción del mundo de este atípico héroe tragicómico, cuyos vaivenes se decantan, como no podría ser de otra manera tratándose de Liébana, hacia la comedia y hacia el humor. Como subraya el prologuista, Chaime Marcuello, dice: la obra da testimonio de la fuerza y el optimismo por encima del dolor. Una excelente lectura, añade, para sobrellevar estos tiempos de crisis y efectos colaterales. Un manual para interiorizar el mensaje que Ginés Liébana ha escrito para uno de sus personajes, que dice: la tragedia es una fase primitiva de la humanidad. Esta obra, además, nos recuerda que Liébana aterrizó en el teatro después de haberse estrenado en la poesía. Eso quiere decir que, aunque formalmente es una obra de teatro, sin embargo, y tal y como señala el prologuista, su lenguaje convierte su lectura en un ejercicio poético de tonalidades brillantes, dice, elegancia de las frases, neologismos y lugares imaginarios que son una tentación para adentrarnos en el universo de este autor. Quien se acerque a su teatro verá que este es una amalgama, un pastiche en el que es fácil detectar influencias claras de maestros y de escuelas, y cuya mezcla le confiere precisamente la originalidad, la provocación y el juego de ingenio que percibe el lector. No se adscribe su estilo, por tanto, a nada conocido tal cual. De hecho, uno de los aspectos determinantes de Liébana como escritor, de teatro, de poesía, es su propósito firme de alejarse de sus contemporáneos. Y esto ya nos dice mucho de él. Se define a sí mismo por exclusión. Los contemporáneos, confiesa en una entrevista, se pasan de moda. No tengo vocación de contemporáneo. Ellos ya son herederos de sí mismos. Y eso es muy triste. El peso de la vanagloria que soportan quienes se saben en la cima del éxito y se sienten deudores de su propio arte, eso no lo quiere para sí. Este contemporáneo del que reniega Liébana es aquel que ya en el Madrid de los años 40 se pasaba el día llorando, como recuerda él, con mucha sorna. Aquel que despreciaba la alegría por considerarla demasiado frívola para ser motivo poético en aquella época tan crítica. Él, que se defiende a sí mismo como rompedor y transgresor sin despegarse de la tradición, eligió en una larga etapa de la historia de este país, en la que la amargura y la seriedad ganaban adeptos, defender el humor, erigirse bastión de la risa. Y así continúa hasta hoy. Se manifiesta a sus 100 años un disidente contra el pesimismo y contra ese intelectual que, partiendo de una producción pretenciosamente seria, se ha apoltronado en el éxito que alcanza. El Liébana dramaturgo, sin dudas, está lejos de eso, lejos de los grandes estrenos teatrales, lejos de las luces efímeras de las bambalinas. No se desvela por mantenerse en el primer puesto de los más vendidos o los más leídos o de los más representados, como quien se afana por ganar una absurda competición en la que además ni el ingenio ni la creatividad son imprescindibles para alcanzar la meta. Liébana disiente de las modas literarias que encorsetan la creatividad. Disiente de la falta de buen gusto, imaginación y sensibilidad. Disiente de la burocratización del arte, del artista oficinista, como él dice, ¿no? Esclavo de su técnica prefabricada y de su éxito. A él competir en esos circuitos no le interesa, porque no le divierte. Y prefiere usar su ingenio verbal para burlarse. Rezuma entonces en su obra ese humor característicamente cordobés, fino, irónico, afilado y comedido, paradójicamente serio, que es reflejo de una viva y aguda inteligencia. Bien es cierto que bajo esa burla también se aprecia algo de sarcasmo. Le frustra, en cierta manera, que él se mantenga como un creador en la sombra, que son palabras de Rosa Luque. Feliz, pero en la sombra. No obstante, Liébana confiesa que es gratificante vivir sin reconocimiento y trabajar por el lateral. Un manantial, añade metafóricamente, si se ciega, crece para abajo y a la larga rompe con más fuerza.
Así que no está en él ser un derrotista. Este vitalista, curioso de la vida, siempre nómada, provinciano y forastero al mismo tiempo, este que se definió en la posguerra como un exiliado alegre, se preocupa de apresar la vida, de hacer que ésta solo le dé oportunidades para reírse. Pero además de esta búsqueda consciente de la periferia, de la marginalidad o quizás a consecuencia de ella, la obra teatral de Liébana es genuina por uno de los aspectos más chocantes de su estética, que ya he comentado, que es su dislocado uso del lenguaje, llevado al límite en aras del humor y del absurdo. Un uso pretendidamente subversivo en cuanto que trastoca la lógica andante de las palabras, revuelve sus sonidos, juega en equilibrio hasta el límite de la provocación y remoza los términos dotándolos de nuevo vigor. El eterno hombre renacentista que es Ginés Liébana siente que su oficio por encima de todo es el de creador. Lo mismo con el pincel que con la pluma hace algo de la nada y las palabras manejadas como un artificio único crean realidades al igual que un lienzo. Y la realidad que él desea mostrar tiene mucho que ver con la tradición oral andaluza. Tiene mucho que ver con la espontaneidad de la transmisión directa, con las voces y los ecos cordobeses, dejes de la campiña, vocablos terruñeros, como decía Unamuno. No se puede entender la estética de Liébana sin admitir su cordobesía, al igual que les ocurría a Ricardo Molina y a otros miembros del grupo cántico. Él mismo explica qué clase de lenguaje intenta imitar en sus obras en el prólogo a su drama El mueble obrero, redoble bárbaro. En los paisajes de las viejas geografías privilegiadas, pobladas durante tantos siglos por sucesivas razas, se da lo que podemos llamar sabiduría inculta o comportamiento que lleva escondido el tino de manifestarse de una forma espontánea. El uso pretendidamente literario de esa sabiduría inculta a la que se refiere Liébana origina, en sus propias palabras, un lenguaje huella, es decir, una forma de hablar que es, por encima de todo, una seña de identidad común, una manera genuina de comunicarse entre quienes, sin proponérselo, llegan a una teatralidad natural y se expresan por encima del entender erudito. Lo que intenta Liébana, y lo consigue de una forma magistral, es crear una farsa con el lenguaje de su niñez y de su juventud, con los giros y expresiones que le resultan familiares, que escuchó e interiorizó desde entonces. Hace una prodigiosa recuperación de los registros de voces en los que su oído se educó y los recrea con gracia y con viveza, poniéndolos al servicio de los demás elementos dramáticos, hasta el punto de que en sus obras el lenguaje adquiere más valor, más presencia y peso que la propia historia, que los personajes, que quedan reducidos a su forma de expresarse por encima de su acción. Y es que la clave de su originalidad está en que a esa base autóctona le añade la recreación literaria. Innova, cruza con irreverencia neologismos con arcaísmos, crea palabras de nuevo cuño sobre las raíces ya existentes del habla cordobesa y el resultado es chocante. Vocablos insólitos de connotaciones negativas al estilo del esperpento de Valle Inclán, elementos vanguardistas con intención lúdica, burlones malabarismos verbales y caídas estilísticas hacia coloquialismos, dialectalismos, seseos y ceceos, sin caer ni en la vulgaridad ni en el tópico andaluz. Y con todo ello crea un estilo disperso, genuino, hecho a golpes de impactos de frescura. Podemos tomar su obra El mueble obrero, redoble bárbaro, como fuente inagotable de muestras de esta genialidad creativa. En este drama cazurro borbotean los neologismos, palabras sonoras de nuevo cuño que Liébana emplea con la afinada intuición de saber que son perfectamente interpretadas por los lectores con toda su carga semántica de disparate, carnavalesco y satírico. Encontramos insultos como plumetona o zorripendulesca, que están dirigidos al criado afeminado de la protagonista. La protagonista es una joven pretendible, es decir, atractiva, que es a su vez tildada de pelafustana o corchotaponera. En alguna escena subida de tono se alude al manflanti que se encañaveta para referirse a la erección del miembro viril.
y todo resulta un despilforren, es decir, una mezcla de despiporre y despilfarro, ante el que no caben las finolerías, es decir, las finuras o delicadezas. Otras creaciones se sustentan en la alteración de la forma de términos ya existentes, con un prodigioso juego de derivaciones o composiciones léxicas del tipo de ratoníferas, que es un insulto, ¿no?, que dice un personaje. O el reproche de un personaje a otro que le espeta: yo contigo ni he convivido ni he condormido. O la definición que de sí mismo hace el personaje masculino principal de esta obra, llamado el migajón, que es un rebelde inconformista, un antisistema que diríamos hoy, ¿no?, que se autoproclama como antiadorno, antitrono, antipisto y antipasta. Con estos neologismos se mezcla a su vez un caudal riquísimo de términos pertenecientes a la zona dialectal de la Andalucía oriental en la que Liébana educó su fino oído. Son palabras arcaicas, localismos sonoros, vibrantes como todo lo que nace del pueblo, cargados de connotaciones rurales muy a propósito de este redoble bárbaro, de este drama cateto en el que los personajes hablan de empañetar por enlucir, enfollinarse por enfadarse, amustiarse por entristecerse o empestillarse por empeñarse. Son personajes que sufren alferecías en lugar de desmayos, que se azufran en lugar de sulfurarse o de irritarse, o que se muestran rechofados en lugar de indignados. A su vez, estos dialectalismos, recogidos como tales en el diccionario de la Real Academia, bailan al son de los vulgarismos con los que se entremezclan. «Callar sus todos», grita el bruto y ricachón del pueblo en este drama. «Sí, sí, que roiga», comenta otro personaje usando ese roiga como subjuntivo del verbo roer. Se trata de dejes vulgares que reflejan el modo de hablar de los pintorescos títeres de esta farsa tragicómica que, llegado el caso, muestran su seseo y ceceo de forma espontánea. Y los escuchamos decir alzamiento, agitación, el calzado o confuso, estoy confuso. Una vuelta de tuerca en la recreación del lenguaje es la reivindicación inverosímil e ingeniosa, como solo puede ocurrírsele a este duende disparatado que es Liébana, de frases hechas, refranes y máximas tales como «sobre gustos no hay nada frito», o «el triángulo de las porrudas», o «no está el bollo para horno apagado». Valoren ustedes mismos, en fin, si el diálogo que ahora les voy a reproducir, extraído de esta particularísima obra que estoy retratando, recuerden su título, El festín de Maqueronte, Brutilda la bellacona, con el ilustrativo subtítulo de Tragedia cateta, escrita en lenguaje autonómico. Pues vean ustedes si debe algo o no a la farsa de Valle-Inclán. Yo les pongo en antecedentes. En este fragmento de la escena, titulada Necia fineza en una corta pausa, la inmoderada y rica Brutilda, que es la protagonista, así la presenta Liébana, la inmoderada y rica de pueblo, Brutilda, le pide información a su criado Rosauro acerca de un muchacho, este tal migajón, reaccionario y rebelde, que se insulta y se enfrenta a la madre de Brutilda, que se llama Doña Adicta. Doña Adicta es la rica del pueblo, ¿no?, la señora cacique, señora adicta al lujo. Pues este hippie urbano con ínfulas de culto y contestatario atrae sin remedio a la joven Brutilda, a la que llaman la bellacona. Pues Brutilda la bellacona es primitiva, instintiva, es una paquiderma, como dice el propio autor, que siente una incontrolable debilidad por el sexo y la comida. Pues bien, su criado Rosauro, amanerado en sus formas, siempre confidente y fiel, como corresponde a este tipo de personajes en su versión femenina, le trae información al caso del tal caballero migajón. Leo la escena, ¿vale? Brutilda, intrigada, le pregunta a su criado Rosauro: ¿lo has visto, Rosauro? Rosauro con mala sombra: ¿a quién, señorita? ¿A quién va a ser? ¿Al manifestante? ¿Se le ve moderno? Mucho. Qué encalada sus carnes morenas, qué brillo de hombre, qué ojo de caverna, qué investigador, qué fino. Si parece una rinconera de perfil. Y Brutilda: ¿y lleva capa? No, pieles.
¿Y zapato pedestal? No, sandalia con atadura. Su andar es zancudo, con vaivén de sábado noche. Y Brutilda: ¿y es tan novatón como aparenta y joven? Sí, señorita, joven, muy joven, con collar de perro al cuello, de expresión algo porretudo, de perfil parece un medallón hinchado, pella de golpe al viento, voz perruna, de cueva, con estertores de fumeteo. Brutilda: ¿y de peluquería qué tal va? Oh, muy bien, hirsuta con rizos, ya se lo he dicho, enteramente tupi-tupi. ¿Y está bien despachado? Oh, mucho de todo, señorita, y soltero como el cura. ¿Y de mí le hablaste? ¿Qué te dijo? Me dijo: esa señorita me es indiferente. ¿Y qué te dijo a propósito de la merendilla que le llevaste? Pues ni la miró. ¿Que no la miró? ¡Qué ingratitud! Mi cestita atiborrada de comida de lata, con algo de mortadela que no llena nada. ¿Y tú qué crees? Ay, señorita, yo qué sé, como es raro, se empestilló y no dijo nada. Qué poca hambre tiene ese hombre. Diga usted que sí. Todo lo hace como se lleva, de la comida ni la picó. Lo suyo es callarse, hasta en las visitas. Y usted lo que tiene que hacer es acortarle el cabestro con un obsequio, una misiva, un detallito. Ay, Rosauro, ¿qué le habrá hecho mi madre? Y yo qué sé. Esas son cosas del orden anterior que sigue por la decencia de las mujeres. La mujer antigua era jaca, vaca y retaca. La mujer moderna al hombre ataca. ¡Ay, qué disparates dice Rosauro! Si se hubiera callado, después de unos lavados, le hubiéramos cambiado las pieles por una chambrica de ubrique y estaría ahora a mi lado con su mano bien puesta en mi lomo. Quizás, quien lea sus dramas no se queda indiferente a su propuesta estética, provocadora y rompedora, que sigue paradójicamente la huella trazada por los grandes innovadores del lenguaje, como el propio Valle-Inclán, al que ya hemos hecho referencia. Quizás las siguientes palabras de Liébana, pronunciadas en una entrevista, sirvan para entender su ars poética, ya que pueden verse como apuntes que ayudan a esclarecer el sentido y la finalidad en la manipulación del lenguaje que lleva a cabo en sus obras. Y dice Liébana: la gramática no ha nacido para permanecer. Uy, se escuchará esto a mis alumnos, ¿no? Es una manida convención que la gramática, las normas, las conocemos, pero luego hay que olvidarlas. Una vez rota la convencionalidad, después de haber sido humildes, podemos hablar de nuestro pequeño planeta personal. Quedarse en lo que está bien escrito, manejando el lenguaje, puede llegar a ser una antigüedad. En la retórica impecable y la norma es donde se quedan los mediocres. La intención del creador es perderse, solitario, en el bosque de los no nombrados. Resulta sin duda extremadamente curioso que coincida este discurso de Liébana con las palabras que el propio Valle-Inclán pronunciara en alguna ocasión en que hubo de defender su esperpento. Escribió en Valle-Inclán: un día nuestros ojos y nuestros oídos destruirán las categorías, los géneros, las enumeraciones, que son herencia de las viejas filosofías. Y concluye Liébana la defensa de su poética englobando a Valle y a todos los que arriesgan con el lenguaje y sus posibilidades. No pedimos aprobación, aclara usando un plural rotundo. No pedimos aprobación, no la necesitamos. La belleza no la demanda tampoco. El lenguaje o el tacto no tienen necesidad de ver para saber que existen. Ni los personajes, por tanto, ni la trama, ni las innovaciones en el género teatral son tan importantes como el juego verbal y la recreación de la jerga local, de los giros y expresiones que asociamos de inmediato a un perfil concreto de la gente de los pueblos del sur. Como especifica Joaquín Roses en el prólogo del Festín de Maqueronte, ningún personaje y ningún género, sea cómico o trágico, es el verdadero protagonista de esta pieza, porque ese papel está reservado con obstinación al lenguaje. Y aparte de este prodigioso manejo del lenguaje, otro aspecto de su creación literaria tiene que ver con la ruptura consciente del canon dramático, esto es, la originalidad en su propuesta teatral, creando un tipo de drama sustentado en diálogos, a veces triángulos, cuando intervienen tres personajes, en los que no se especifica de quién es el Parlamento, pero que el lector deduce sin problemas, además de por la propia coherencia de la situación, por las marcas de cursiva, negritas y diferentes tipologías gráficas que emplea el autor para diferenciar las intervenciones de los personajes. Es de este modo un teatro para ser leído,
no necesariamente para representarse. En este sentido, de nuevo, sigue los pasos marcados por el creador del esperpento. Dice el propio Valle-Inclán con respecto a sus dramas: yo escribo en forma escénica dialogada casi siempre, pero no me preocupa que las obras puedan ser o no representadas más adelante. Escribo de esta manera porque me parece que es la forma literaria mejor. A su nuevo planteamiento dramático, que como vemos es cuanto menos una prolongación de la forma escénica del dramaturgo gallego, lo llama Liébana los Liébana-dramas. Y los personajes pueden ser, como en el caso de su obra El drama obrero, gentes o entes, entre los que se incluye, por ejemplo, la muerte, al igual que hiciera Lorca en sus dramas rurales. Por otra parte, su teatro responde a una concepción híbrida del género, y no solo porque titule las escenas como si fuesen capítulos de libros, cada uno con un título a cual más original, estrambótico y desconcertante, sino también por esa dificultad de deslindar a veces un monólogo teatral de una descripción narrativa, o por esa mezcla de réplicas rápidas y agresivas en un diálogo entrecortado, lleno de elipsis sintácticas, con una estética del exceso que ejercita sobre todo en la caracterización de los personajes. Llegados a este punto, cabría pararse a analizar cuáles han sido las influencias en Liébana para crear este teatro tan alternativo, tan periférico y subversivo. Joaquín Roses, en el prólogo mencionado, al describir el rasgo estético definitivo de Liébana, usa inevitablemente calificativos como esperpéntico o grotesco. Emplea el concepto desestructuración y afirma con contundencia que el humor y la parodia están al servicio de una sátira social, quizá política. Estos datos no conducen a otro maestro en este género que, de nuevo y de manera directa, a Valle-Inclán. Por otra parte, el erotismo, la sexualidad explícita, primitiva e impúdica recuerdan también las farsas de Valle, ambientadas en su Galicia rural, instintiva y ancestral. A propósito de esto, cabe recordar que nuestro autor titula esta obra Redoble bárbaro, que señala inevitablemente a las farsas que creó este otro gran disidente de los convencionalismos, autor de las comedias bárbaras. La presencia del padre del esperpento se comprueba también en algunas acotaciones irrepresentables y brillantes, literarias y originalísimas, que recuerdan necesariamente a las del autor gallego. Un ejemplo: alcoba de Brutilda, recargada de encajes, ataujías chillonas, atanores de purpurina, descalzadoras abotijadas, lujo molesto y algunos adelantos. Y lo más rompedor es que en este decorado de encajes barrocos, el personaje de Rosauro entona una especie de cuplé obsceno imitando los andares de la Monroe, tal como explicita la acotación. Es decir, en medio de palacios y mazmorras, como si de un drama barroco se tratara, chirrían las palabras cazurras cuando se mezclan con alusiones chispeantes a la vida posmoderna del siglo XX. Las coordenadas espaciotemporales están tan dislocadas como el resto de los ingredientes de este teatro, como los propios personajes y su forma de hablar. Y todo, absolutamente todo, está al servicio del disparate, del infundio y del humor. Quizás hay algún mensaje subliminal, como señala Joaquín Roses, pero lo que se advierte principalmente son las ganas de burlarse de todos los personajes que aparecen caricaturizados, como títeres de cachiporra, como personajes de esperpento. En el caso de este drama, la cultura representada por el joven este antisistema se enfrenta al poder establecido. El protagonista se inmola por la lucha de clases, pero este rebelde activista de izquierda se dibuja al fin y al cabo tan fantoche y ridículo como el cacique y su señora, porque Liébana lo que pretende es hacer una parodia absoluta de todo. Pero no solo le debe inspiración estética al genio del esperpento. Sus hondas raíces andaluzas, su profundo conocimiento del habla, del acento, de las costumbres, del instinto telúrico del sur, tan intenso y primitivo, tan delicado y lírico a la vez, el drama al fin inevitable que desencadena un sangriento final, también rezuma el mundo de los dramas rurales de Federico García Lorca. Por otra parte, el teatro del absurdo español, tan disparatado en los diálogos como en las situaciones,
tan sutil en la crítica social como expresivo en el uso del lenguaje y en la caricaturización de los personajes, no deja de ser igualmente otra huella clara en la obra dramática de Liébana. Y más allá de nuestro teatro nacional están los grandes maestros del teatro universal. Sobre este drama en particular, Liébana habla de una versión de Salomé de Oscar Wilde. Y efectivamente, el despecho de la mujer despreciada, esta Brutilda, que se cobra en venganza la cabeza de su víctima, el baile sensual en un festín, el festín de Maqueronte se titula la obra, la madre y la hija cómplices de un asesinato injusto, son un homenaje más que explícito al drama de Wilde. Al igual que el Hamlet de Shakespeare. En este entorno cazurro de la Andalucía profunda, aparecen fantasmas que vuelven para pedir venganza por su muerte a manos del hermano. Aparece un asesinato promovido por una frívola mujer que solo ansía el lujo. Aparece la representación teatral dentro del teatro, la recreación escénica del crimen que revela el secreto, tal como ocurre en la famosa tragedia inglesa. Y aparece también, como sello inconfundible de Shakespeare, el deseo amoroso y la muerte unidos por un destino inevitable. Mezcla de Salomé y de Hamlet, mezcla de Wilde y de Shakespeare, en una disparatada versión cazurra. En definitiva, es un don nacer con la inspiración, con la lengua ingeniosa y chispeante, con la vitalidad, la risa fácil y accesible de Ginés Liébana. Su visión lúdica de la creatividad en cualquiera de sus órdenes es un prodigio, pero es también un ejercicio autoimpuesto de persecución de la originalidad y sobre todo de la felicidad. Liébana ejercita el optimismo porque así se salva, y salva su arte de lo perecedero, renunciando a glorificar aquello que está destinado a perderse. Quien lo conozca a sus joviales 100 años, conocerá al último personaje de la vanguardia auténtica, a un artista genuino que blande, humilde pero firme, su vocación de creador, con la certeza interior de que lo que hace es defender su propuesta estética, una propuesta que se mantiene no marginada, sino al margen de modas, porque él mismo ha descubierto cuánta ventaja trae la generosidad de sentirse atemporal y libre gracias al humor y a la risa. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Para acabar, hacerte una pregunta. Tú que has leído también la poesía de Ginés, al final, esos ecos de voces suyos, yo creo que el origen de su obra literaria es el teatro más que la poesía, ¿no? Tengo yo a veces la sensación, ¿no? De que, yo creo que una de las características... Porque el yo nunca aparece, ¿no? En su obra, el yo claro ni evidente. No es una poesía... en fin, subjetiva, no es una poesía de sentimientos, no. Yo creo que la clave de la obra de Liébana está en el sincretismo, en ser capaz de considerar que todo forma parte de una gran obra creativa. La pintura, la poesía, el teatro, ¿no? Creo que él no tiene tan claros los límites entre una actividad creativa y disciplina, ¿no? Pues muy bien, pues Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros y concluir este ciclo sobre Ginés Liébana, en el que, como decíamos al principio, pues acabamos hablando de teatro, hemos hablado de poesía, pero al final con la idea que dice la profesora Rendón de que al final la clave de Ginés es que hay una obra unitaria, ¿no? Ni su teatro, ni su pintura, ni su poesía se pueden entender por separado, ¿no? Al final son fruto de un universo y de una personalidad, ¿no? Que al final los grandes artistas pues lo que son es una extensión de su propia personalidad la que con coherencia va abarcando su obra, y eso Ginés pues lo ha conseguido. Así que muchísimas gracias. Cerramos aquí este ciclo y con la fortuna de que tenemos todavía a Ginés vivo, creando y 100 años después todavía siendo esa maravillosa persona y única que es. Muchísimas gracias y buenas tardes.